Listo. Estamos ya grabando. Pues muy buenos días. Nos encontramos en esta videoentrevista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alfonso Langle, quien nos va a hacer el favor de compartir sus opiniones a partir de su experiencia como investigador y de su expertise académico. Sus impresiones sobre los impactos del turismo a partir de la crisis del turismo por COVID-19, a reserva además de toda la experiencia y de un proyecto muy interesante en el cual él ha estado participando en el Mar de Cortés, en el Golfo de California. Es el día 9 de noviembre y son las 11:10 de la mañana. Doctor Alfonso, un gusto conocerlo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. También nos acompaña la tesista Karina Citlali Pichardo, quien está colaborando en este proyecto de investigación, la crisis del turismo en México. Doctor, tenemos unas preguntas, un guión preparado. Me voy directo con la primera pregunta para poder empezar a escuchar toda todo este relato, toda esta narrativa de la experiencia que ha tenido, además de sus propias opiniones sobre la parte del turismo en México. Inicio con la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19 desde su línea de investigación? Si nos pudiera hacer favor de precisar en principio la línea de investigación y después entonces dar la respuesta correspondiente. Claro que sí. Sí, bueno, la línea de investigación es gobernanza ambiental y resiliencia costera. Es la línea que he estado desarrollando desde el doctorado. Bueno, yo soy egresado del Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Tengo un doctorado en ciencias. Mi tesis de doctorado es sobre la gobernanza ambiental del Parque Nacional Cabo Pulmo. Y a partir de ahí he hecho 5 postdoctorados, uno en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y 4 en la Universidad de Guadalajara. Y recientemente, con el apoyo de CONACYT, de una estancia postdoctoral por México de 2 años, analizamos tanto los impactos de la pandemia en el turismo de observación de ballenas como los mecanismos de adaptación pues de diferentes organizaciones a los impactos de la pandemia. Pero nuestro objetivo principal, en conjunto con la doctora Rosa María Chávez de Agustino y una tesista de maestría, la maestra Cintia López Vázquez, quien obtuvo su título a partir de este proyecto, buscamos los impactos que tenía la pandemia en las redes de colaboración, porque justamente en Bahía de Banderas, en el occidente de México, en el Océano Pacífico, está constituido por 3 municipios: Cabo Corrientes al sur, Puerto Vallarta al centro y Bahía de Banderas, Nayarit. Entonces tenemos 3 municipios, 2 estados, 7 localidades costeras, y justamente estas 7 localidades costeras se dedican a la observación de ballenas, pero las condiciones tanto de las embarcaciones, los niveles de organización, pues son muy diferentes. Entonces nosotros queríamos estudiar los impactos de la pandemia en estas redes. Bueno, primero ver si existía una red de colaboración entre estas 7 localidades, y lo segundo es ver cómo se habían modificado esas redes producto de la pandemia de COVID-19. Sí, ese es el proyecto. Perfecto, perfecto. Ajá. ¿Y cuáles son algunos de los impactos, si nos los pudieras Algunos de los compartir? impactos, sí, claro que sí. Bueno, nosotros, algo que nos llamó mucho la atención es que, bueno, en términos de composición, en términos de composición no hubo impactos. En términos de composición encontramos la misma, ninguna organización, digamos, desapareció de la red, como la red de antes y la red después. O sea, ahí no hubo impactos. En términos de la estructura de las redes, sí encontramos
por ejemplo, las redes se volvieron ligeramente más centralizadas. Y algo que nos sorprendió es que encontramos que las redes se volvieron más conectadas. Eso es algo que no, o sea, que la conectancia al interior de esas redes de colaboración aumentó. Que esto puede ser un poco contradictorio, porque en realidad durante la pandemia vimos que muchas redes sociales se contrajeron y en realidad la conectancia disminuyó. Pero en este caso específico, que es la red de colaboración de observación de ballenas, observamos que hubo una mayor conectividad después de la segunda ola. Oh, O sea, ok. eso es algo, o sea, no es tan, encontramos que el mundo no es tan ni blanco ni negro, sino muchos grises. Claro, Y dentro de claro. esos grises es esta conectancia que se incrementó ligeramente, pero se incrementó. También, pero el grado de centralización también se incrementó ligeramente. Y por otro lado, pues también vimos como le pedimos a los actores, a los miembros de estas redes de colaboración, 38 actores de estas 7 localidades, de 4 sectores, gobierno de sus 3 niveles, tour operadores, gobierno, tour operadores, centros de investigación y me faltó un sector más. Y el sector, bueno, y las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, les pedimos también que cuáles eran los impactos económicos que ellos percibieron, ¿no? Durante la primera ola de la pandemia. Y principalmente nos reportaron que fue la pérdida de ingresos, un 70%, la pérdida de reservaciones, un 42%. Y bueno, aquí algo interesante es que cuando les preguntamos qué tanto pues qué tanto ellos o sus como turoperadores habían pues consideraban o percibían que el turismo, la confianza del turismo en el destino se había disminuido o se había habido un cambio en la confianza, en la percepción que tienen los turistas sobre el destino, y realmente solo nos comentaron que un 13% sí ve una disminución, ¿no? Muy Es algo poco. muy, muy poco, ¿no? Pero entonces los principales impactos económicos, pérdidas de ingresos y pérdida de reservaciones, ¿no? Y después también quisimos ver si ellos percibían impactos ambientales indirectos de la pandemia. Pues es decir, que a causa de la pandemia ciertas acciones de conservación, por ejemplo, si había acciones de conservación pospuestas. Sí, y nos dicen que un 24% de estos 38 nos mencionaron que sí, que a ellos les parecía que muchas acciones de conservación dejaron de realizarse a causa de la pandemia. También un 21% nos mencionó que veían un incremento, digamos, en la cuestión de basura por mascarillas, etcétera, ¿no? Y algo que también fue un poco, o sea, lo que nos decían, lo que incrementó fue bueno, un 32% percibió que aumentaron las playas limpias, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí hay como, pues unos percibieron que aumentó la contaminación, ¿no? Por mascarillas, y otros percibieron que aumentaron las playas limpias, porque justamente la pandemia disminuyó el número de turistas en las playas. Y aquí un fenómeno, creo que este es el hallazgo más importante de este artículo, que se incrementó el número de embarcaciones. Entonces un 26% percibió un aumento en el número de embarcaciones. Y esto es importante porque el turismo de observación de ballenas, bueno, digamos, en el mundo se realiza en diferentes embarcaciones de diferentes tamaños. Pero durante la pandemia, digamos, el uso de embarcaciones privadas aumentó. Aunque en el artículo justamente revisamos algunos datos que tuvimos disponibles porque hay poca información, hay pocos registros, pero sí los entrevistados nos mencionaron que les parecía que la pandemia exacerbó el uso de embarcaciones privadas. Pues es decir,
o sea, la forma como se hace el turismo cambió. Cómo se toman los tours. Las personas prefieren ahora, bueno, algunas, no todas, prefieren hacerlo de manera en grupos familiares o separado de un conjunto de personas que asisten regularmente a un tour. Y bueno, y entonces esta cuestión pues sí plantea retos en términos de pues, la vigilancia, la regulación de este mercado de embarcaciones privadas realizando tours de observación de ballenas sin permiso, sin seguir los lineamientos, sin ninguna capacitación, y realmente representa pues es como un reto emergente que ha traído la pandemia, particularmente en esta zona de Bahía de Banderas. O sea, ese reto ya estaba, pero la pandemia lo exacerbó. Sí. Entonces, lo que vemos es que la pandemia pues exacerba ciertos procesos sociales o puede, digamos así, como hubo una explosión de laboratorios y para hacerse pruebas de COVID, ¿no? Hubo una explosión económica de laboratorios y un mercado de laboratorios, que ahora vemos cómo se está contrayendo, ¿no? Ese mercado, pues generó una demanda, o sea, la pandemia generó una demanda por realizar recorridos en embarcaciones privadas. Y esto pues representa un riesgo particular para el turismo de observación de ballenas, tanto para los operadores que están regulados, que cumplen con pues que cumplen con las normas, que asisten a los talleres de capacitación, que tienen formas de organización social específicas para atender al turista, dar un buen servicio en la observación de ballenas y cumplir con la normatividad ambiental. Y por otro lado, pues tenemos este mercado emergente que no está regulado de embarcaciones privadas realizando tours, ¿no? Entonces tenemos un mercado muy regulado. Incluso algunos de los entrevistados nos decían, es que hay una sobreregulación. O sea, están sobreregulando y en cambio hay un mercado emergente que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Claro, porque es particular. O sea, bueno, porque es muy difícil de regular. O sea, es muy... Entonces, bueno, ahí hay muchos temas que convergen, ¿no? Que no solamente se necesita una perspectiva, o sea, una cuestión de regulación, sino también una cuestión de vigilancia y de cumplimiento de la ley, y que ahí es donde vienen los temas de gobernanza. Ya, claro. Porque, pues, lamentablemente en México la legislación, bueno, el enfoque en México de la normativa, o sea, tenemos un enfoque muy regulatorio, pero no hay quien ejecute las sanciones, no hay quien realice la vigilancia y no hay quien verifique el cumplimiento de la ley. Entonces, ese enfoque regulatorio, pues lo que sucede es que pues subregula un mercado, como el mercado de las embarcaciones privadas realizando tour, y sobreregula a otros, que en este caso son los tour operadores de ballenas, ¿no? Sí, me queda claro. Entonces, adelante. Termina. Bueno, también encontramos, bueno, ya, pues algunas de las medidas de mitigación, o sea, como que los entrevistados reportaron, es el uso de mascarillas, por ejemplo, el uso de cubrebocas en un 87%, la vacunación de las vacunas, el uso, o sea, la aplicación de vacunas de COVID para los miembros de sus organizaciones, reportaron un 53%. Y bueno, algunos cambios en pues en las guardias de trabajo, en la forma de coordinación, aunque algo importante es que aquí no notamos tanto el trabajo remoto, o sea, muy pocos mencionaron que el trabajo, o sea, digamos que el comercio electrónico aumentó, aunque sabemos que sí, pero esta encuesta no fue tan buena para capturar ese tipo de efectos. Entonces, bueno, el artículo está publicado en la revista Sustainability del mes de octubre. El artículo se llama COVID-19 Impacts on Whale Watching Collaboration Networks, y pues es la invitación para que es una revista de acceso abierto, cualquier persona puede leer el artículo, están las figuras y ese es. Y pues agradecemos al CONACYT y a la Universidad de Guadalajara su apoyo para este proyecto. Mira, muy bien, muy interesante. De lo que comentas, yo quisiera retomar dos cosas.
que me llaman particularmente la atención. A ver, si te entendí, doctor, cuando decías el 13%, solo el 13% manifestó un problema como de desconfianza. ¿Es Sí, correcto? sí. Ok. O sea, como que veían que el turista desconfiaba del destino. Que el turista desconfía del destino. Ajá. Este dato efectivamente me parece que es significativo por varias razones. En principio, porque el turista, el viajero, se volvió evidentemente muy desconfiado del trayecto, de los lugares, de las aglomeraciones, ¿no? O sea, esto de la sana distancia se nos metió en los huesos, ¿no? Porque formaba parte de las medidas para prevenir el riesgo, ¿no? Para disminuir la probabilidad del riesgo. Entonces, lo que me mueve a pensar que el visitante, entonces es un visitante probablemente con mucho conocimiento o con trayectoria ya de visita al lugar, de tal manera que el lugar no le genera desconfianza, ¿no? Y esto entonces sí es un elemento a considerar en el comportamiento en general, porque entonces nos revela esta variable de análisis sobre qué tanto el visitante conoce el lugar, ¿no? En donde está la familiaridad, ¿no? Del visitante con el lugar, que entonces no le genera esta desconfianza o esta incertidumbre que muchos lugares sí generaron en los visitantes. ¿Mm? Sí, bueno, es que digamos, la pandemia, o sea, creo que para estudiar la pandemia tenemos que dividir la pandemia en olas, que fue un poco lo que hicimos nosotros. Digamos, el confinamiento más severo, que fue de tal vez de abril a junio o julio, digamos, incluso la navegación se cerró. Y ahí, digamos, fue un éxodo. Los turistas se fueron, como el arca de Sí, Noé, como el sí. arca de Noé, se fueron todos. Y entonces se quedaron, digamos, los más, incluso en las entrevistas nos decían, los proveedores de servicios, nos decían, pues se quedaron los más valientes o los más alternativos o venían los que pues no querían, pues que querían evadir las regulaciones tan estrictas o las reglas de confinamiento que había en su país. Porque bueno, recordemos también que México nunca cerró sus fronteras al turismo, que eso es Así algo es, que muchos países sí lo hicieron. así es. Entonces, ese fue, digamos, la primera ola, ¿no? En el primer momento donde, pues, un confinamiento severo, se cierra la navegación, la mayoría se van, hay este éxodo masivo, como el arca de Noé, literalmente, y, y después tenemos que algunos, incluso se refugian aquí en algunos sitios, como vienen con su familia a refugiarse, a pasar la pandemia aquí, pero los pocos. Después, durante la segunda ola, ya se empezaba a notar algo de recuperación. De hecho, tenemos esos datos también en el artículo, no los mencioné, también tenemos esos datos de hecho, son los mejor logrados. Un minuto, ya se los... Sí, O no. sea, por ejemplo, tenemos, bueno, estos son impactos autorreportados, es decir, que ellos nos reportan el impacto económico. ¿Sí? Okay. Nosotros no medimos, o sea, nosotros, es lo que ellos perciben, lo que ellos, impactos que los proveedores refieren. Entonces, Yeah. digamos, o sea, el número de turistas por embarcación era de 10 y pasó a 5 durante la segunda ola. O sea, antes de la pandemia era de 10 Era de 10. y se redujo a la mitad. O sea, en la segunda ola teníamos turismo, pero tenemos una contracción, o sea, no había, o sea, había una recuperación, pero no al 100%, digamos, al 50%. Y, por ejemplo, cambió también el tipo de turista. O sea, porque, o sea, lo que vemos es que había más turismo nacional realizando este tipo de actividades, bueno, de observación de ballenas, que turismo internacional. O sea, hubo un cambio en la composición del turismo. O sea, no solamente, o sea, hay un cambio
en el número de turistas por embarcación, sino también hay un cambio en la composición, en la segunda ola. O sea, tal vez si nosotros hubiéramos seguido, o sea, lamentablemente la tercera ola, que fue Delta, fue la ola más mortal aquí, en esta región, y fue donde muchos colaboradores turísticos perdieron la vida. Y es algo que incluso nosotros tuvimos problemas, o sea, para entrevistar personas porque sus esposas acaban de morir, estaban enfermos. O sea, Delta fue la ola más terrible para el sector turístico en esta región. Y vemos que hay muchos trabajadores del sector turístico, tanto hoteleros, tanto en servicios de transporte, que nos contaban digamos, del drama que fue, el impacto que fue Delta, porque aquí ya había o sea, había mayor recuperación, había un mayor flujo de turistas, pero la pandemia seguía y teníamos una variante del virus mucho más letal. Entonces, lamentablemente Delta fue el peor momento de la pandemia en esta zona, pero no tenemos, o sea, más que información cualitativa. Pero si ustedes visitan la zona y le preguntan a la gente, le preguntan, ¿usted conoció a alguien o conoce a alguien que haya fallecido por la pandemia? Y lamentablemente en el sector turístico esa respuesta puede ser mayor, ¿no? Claro. Entonces, Claro, sí, diferentes momentos. Ajá, adelante. Claro, de hecho, se estima que, digo, a manera de hipótesis todavía, pero se estima que es una de las razones por las cuales mucha gente, muchos operadores, empleados o prestadores de servicio migraron a otros sectores económicos y no han regresado, y de ahí este fenómeno casi que global, pero por lo menos sí en Iberoamérica. No se han recuperado todas las vacantes, ¿no? En relación al sector turismo. Exacto. De hecho, ahora justamente tenemos ese problema en esta región. Que Sí, hay un exceso de vacantes. Igual lo hay en muchas otras partes del mundo, de acuerdo a lo que se han comentado en los foros internacionales de este año. Pero quisiera regresar al segundo comentario de tu primera intervención, cuando comentaste esto de las embarcaciones privadas, que me parece uno de los impactos muy particulares, ¿no? Que nos pueden revelar como información importante de estos cambios, ¿no? Como tú lo mencionas, cómo se exacerba, que era algo que ya sucedía, pero se exacerba. La pregunta es si esta conducta prevalece, o sea, porque como no la cuentas en función del momento en el que hicieron la encuesta, pero mi duda es si consideras o si tienes información de si esto continuó, ¿no? A estas alturas, al corte de hoy, por ejemplo. Bueno, no tenemos, digamos, el proyecto terminó, o sea, no hemos podido, pues sí, digamos, realmente haber hecho un buen estudio de la pandemia, tendríamos que haber hecho el mismo cuestionario cada año a las mismas personas. Sí, cierto. Pero bueno, ya es una cuestión de financiamiento. No, además ya es bastante bueno que lo hayan hecho durante la pandemia, o sea, la pandemia, sí, la investigación en general, el turismo se empezó a hacer directamente en línea, porque ya no se podía ir a campo, claro, una gran cantidad de investigaciones quedaron truncadas o cambiaron, ¿no? Pero la de ustedes sí, las de ustedes fue de campo. Sí, nosotros, bueno, con todos los cuidados posibles, como después de 2000, el trabajo de campo lo hicimos, de hecho tenemos una figura en el artículo. El trabajo de campo lo hicimos lo hicimos a partir de la Semana Santa de 2021, o sea, entre la segunda y el fin de la tercera ola. Ajá. Ya. O sea, entre abril de 2021 a noviembre de 2021. Entonces, pues ya habían digamos, aún no había una normalidad completa, pero ya había una inercia hacia la normalidad, ¿no? Sí, Muy sí, importante. que había movilidad, sí. Pero bueno, no obstante, insisto en que tiene mérito, ¿no? Me parece que es muy valioso la realización del trabajo de campo.
Pero vamos, entonces no tienes como indicios de si Bueno, esto ha continuado o no. o sea, los indicios es que si uno entra y ve la oferta que hay de tours, o sea, se ofertan tours en grupos, ¿no? Digamos que uno puede ir en un catamarán con 20 personas, 30 personas, incluso hasta 100 personas o 200 personas. O puede hacerlo en una embarcación privada. O sea, lo que sucede ahora es que se ofertan las dos alternativas. O sea, el mercado ya tiene un nicho creado que se ha mantenido. O sea, no lo sé si es más grande o es más pequeño, eso es una excelente pregunta, pero ese mercado se ha mantenido. Ya, ok, ya, me queda claro. O sea, pero la oferta anterior se restablece, ¿no? Se vuelve a configurar y entonces, bueno, ya hay por lo menos estos dos segmentos de oferta hacia el público que seguramente ha dividido, ¿no? Ha dividido la demanda, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, que es, por supuesto, realizar los tours en embarcaciones privadas, pues es, bueno, y ni siquiera son tours, o sea, la renta de embarcaciones privadas es mucho más caro, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, sí. Ya. Ya, ok. Cari, no sé si tienes algún comentario o seguimos. No, adelante, doctora. Bueno, pues entonces pasamos a nuestra segunda pregunta. Doctor, ¿qué cambios o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en los próximos 5 años, justo a partir de estos, de la detección de lo que sucedió durante la pandemia, de las circunstancias que estamos viendo actualmente? ¿Cuál es como tu proyección a corto plazo de hacia dónde nos dirigimos o cuál va a ser la evolución de los cambios? Bueno, digamos, o sea, también hubo otra serie de hallazgos o indicios indirectos en esta investigación, que son, pues, o sea, para que haya turismo se requiere que exista una buena gobernanza. Y entonces vemos riesgos para la gobernanza, que a su vez, para la gobernanza ambiental, que a su vez podrían poner en riesgo el turismo. Okay. Pues lo que vemos, o sea, nosotros lo simplificamos, digamos, pues vemos una diversificación de mercados ilegales que, que tiene vínculos con la pesca ilegal, que eso, pues, podría poner, bueno, eso está ahí. También vemos cuestiones de militarización y que está, pues hay como la militarización está, digamos, pues está territorialmente en conflicto con algunas muelles y marinas donde ha habido comunidades o han sido usadas por proveedores de servicios turísticos o comunidades de pescadores. Eso también es otro riesgo que está ahí. Y esta interacción militar con el turismo, que digamos que en otros mercados internacionales puede ser que esas interacciones no existan. Otro riesgo emergente que estamos viendo es bueno, lo teníamos, bueno, la retracción del Estado. O sea, en términos, el presupuesto ambiental, o sea, el presupuesto ambiental ha disminuido en un 27% y eso ha impactado a la autoridad que se encarga de la vigilancia ambiental. Y entonces, pues, esto ha ocasionado, esta reducción presupuestal, pues ha ocasionado una retracción del Estado en cuestiones de vigilancia. Entonces, pues es una combinación preocupante de diversificación de mercados criminales, retracción del Estado y militarización. O sea, me parece que no son condiciones ideales para realizar turismo. O sea, me parece que esta mezcla podría poner en riesgo el turismo en el futuro. Claro. ¿Por qué crees que estos elementos se están concentrando en esta zona? Porque es así, yo no había escuchado
vamos, estos elementos, nombrarlos en otros destinos. Bueno, porque muchas veces, porque eso puede poner en riesgo la vida de los investigadores, me parece también. O sea, existen, pero no se habla de ellos. Existen, están Claro, ahí, pero no se mencionan. O sea, nadie quiere claro. estudiarlos. O sea, nosotros, pues, digamos, pues nos ganamos la confianza de los entrevistados y los entrevistados nos revelaron esta información. O sea, son fenómenos que están ahí. O sea, qué magnitud o qué escala tienen esos fenómenos no lo sabemos. Ok. Pero están ahí. O sea, es como el elefante en la habitación. Y qué fuerte, y qué bueno que lo compartes, ¿no? Porque efectivamente son de esos temas que hablamos poco, que los investigadores hablamos poco por precaución, ¿no? por el riesgo que implica estar tocando temas de esta índole. A mí también me parece que, por ejemplo, y bueno, eso lo digo en términos generales, pero no me adentro más. Me parece que la parte del narcotráfico, por ejemplo, se expandió, ¿no? Durante este periodo, se expande, por lo menos en sitios, ¿no? Al menos en sitios en donde no había llegado, de repente te enteras de que ya tiene presencia en tales o cuales lugares, y eso es un indicador de que se está expandiendo, no nada más de que se está moviendo, que eso ya lo sabíamos, sino que se está expandiendo, que está llegando a Sí, zonas que antes no tenía, ¿no? sí, hay una expansión territorial, pero aquí Exacto, en este caso estamos hablando del mar, o sea, del Océano Pacífico, que es aún un espacio más difícil de regular, ¿no? Y claro, que es mucho más difícil de definir límites, ¿no? En claro. términos de regímenes de derechos o regímenes de posesión, ¿no? Entonces, pues sí, nos parece que eso, pues es el elefante en la habitación y podría, digamos, pues si estos fenómenos siguen creciendo, podrían afectar al turismo en el futuro. Sí, por supuesto. Claro, claro. Em, en relación a otras manifestaciones, manifestaciones más de carácter climático, Ujú. ¿qué es lo que tú observas en relación a la parte de esto del cambio climático? Sí o sea, sí les preguntamos, pero no hemos analizado, o sea, sí tenemos ese set de datos, Ujú. pero no hemos analizado. O sea, la idea es que eventualmente, pero no vimos respuestas tan, o sea, una percepción tan contundente. O sea, al menos mi impresión es que los entrevistados no tienen, o sea, sí nos dicen que ven que aumentan las tormentas, pero no hay una percepción tan, bueno, recientemente acabamos de tener un huracán en esta zona. Desde hace 20 años un huracán no se acercaba tanto, estuvo, digamos, del centro de la bahía estuvo a 80 kilómetros. El huracán pegó en Nayarit, pegó al norte de San Blas, y las personas que han ido a ayudar, pues sí refieren que es uno de los desastres más fuertes que han visto en la comunidad donde el huracán pegó. Entonces, o sea, los entrevistados sí nos autorreportaron un aumento en el número de tormentas, pero no tenemos así, o sea, sí esperábamos nosotros tal vez como percepciones más, que la percepción del cambio climático tal vez fuera más clara, pero en este caso no tenemos así información tan contundente. Y bueno, y nos falta analizar esos datos, ¿no? Claro, claro. Claro, en función de que el estudio implica la percepción de De la la, gente en ese sentido. Em, Podría pasar a la tercera pregunta. ¿Podrías mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar
la crisis del turismo en nuestro país o la evolución, ¿no? Que la trayectoria que va a seguir la parte de turismo en nuestro país. Sí, por supuesto. Bueno, o sea, creo que, bueno, aquí nada más, regresando al anterior, ya recordé, que era algo periférico, era una percepción periférica del cambio climático. O sea, Ajá. las ballenas dependen, el acceso, o sea, la entrada de las ballenas a la bahía depende de la temperatura del agua. Entonces, digamos, cuando la temperatura disminuye, hay más ballenas. Entonces, cuando hay años, bueno, la niña y el niño, pues pueden generar cambios, oscilaciones en la temperatura de la bahía. Y entonces eso puede cambiar, afectar, influir en el número de ballenas que entran o no a la bahía. Entonces, digamos, este turismo de observación de ballenas sí es muy, o sea, particularmente puede llegar a ser muy sensible al cambio climático por esta cuestión. El número de ballenas que entra a la bahía está influido por la temperatura del agua durante el invierno. Claro. Entonces, Ok. pero sí se veía como un tema periférico. O sea, teníamos poca información, o sea, pocos comentarios Ujú, al ujú. respecto. Ya. Y bueno, ya en ese sentido, pues Cintia Cintia durante su maestría estudió las redes de colaboración y conflicto en las redes de enmayamiento y varamiento, porque son redes que, digamos, las ballenas ahora viven en un mundo lleno de, digamos, de retos o desafíos, ¿no? Digamos, el Ujú, antropoceno hemos transformado geológicamente la Tierra, ¿no? La ujú. humanidad somos una fuerza geológica, y dentro de esa transformación, pues abundan las redes fantasma, ¿no? Que es otro de los retos emergentes. O sea, las redes fantasmas son redes de pesca abandonadas que pueden estar en toda la trayectoria de las ballenas. Entonces, lo que han surgido es redes informales de la sociedad civil que se organizan para desenmayar ballenas durante su ruta en el Pacífico. Entonces, Cintia, la tesis de maestría de Cintia es justamente sobre eso. Y también hay redes que tienen que ver con el varamiento de mamíferos marinos. Entonces, la tesis de Cintia es una comparación de estas dos redes. Eh, bueno, eso sobre la parte ambiental y sobre el futuro. O sea, a mí me parece que es muy importante continuar estudiando la, pues la interacción. O sea, el turismo es un motor económico muy importante para México y sobre todo en las zonas costeras. Y en este caso particular, en esta zona, el turismo financia la conservación. Entonces, muchas de las acciones de conservación están financiadas por el turismo. Y hay mecanismos formales y mecanismos informales. Entonces, continuar estudiando esta relación que hay entre, o sea, estas como externalidades positivas del turismo, creo que es algo muy importante. Y también me parece que pues estudiar los mecanismos de gobernanza, tanto formales o informales, que existen en las áreas marinas protegidas y en sus zonas de influencia, me parece que, y donde el turismo juega un componente muy importante porque es el motor económico de estas áreas marinas protegidas. También hacia el futuro, creo que una línea, bueno, espero que me gustaría seguir desarrollando, es esta visión de o sea, estos diferentes niveles de subregulación, sobreregulación y Claro. regulación en áreas marinas protegidas. Y muchas veces lo que se subregula, se sobreregula son las actividades turísticas. Y esto Sí. tiene impactos en las comunidades costeras, en las comunidades locales, pues que las que depende una parte importante de su ingreso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que este es un tema muy importante para efectos de la propia conservación, ¿no? De los ecosistemas en las áreas naturales protegidas. Yo he trabajado durante mucho tiempo el área del Nevado de Toluca y efectivamente, y bueno, lo hemos estudiado desde muchas aristas, la parte de turismo, ¿no? Pero desde muchos ángulos micro, macro, y terminamos, ¿no? El hilo nos lleva precisamente
el problema de la subregulación, ¿no? Esto que tú decías al principio, o sea, sí hay una gran regulación, pero no hay los mecanismos para poder estar aplicando la regulación y las sanciones correspondientes. Ahí es en donde todo quiebra, ¿no? Sí. Ahí es en donde todo quiebra y todas las buenas intenciones y todo el trabajo realizado, eso sumado a esto que tú también comentabas de la parte de financiamiento del sector público hacia estos espacios, ¿no? Hacia estas dependencias y organismos que se encargan de esta parte a nivel federal. Ujú. Es en donde vemos que por más esfuerzos que hace la gente de la CONAM, por ejemplo, que es lo que a mí me ha tocado ver con toda la intención, con toda su mayor voluntad, o sea, son muy pocos, ¿no? O sea, es mucho lo que hay que hacer y son muy pocas las personas que están responsabilizadas o que están en esta función. Sí, por supuesto. Entonces es ahí donde el turismo puede representar una oportunidad. Claro. Si logramos ordenar el turismo, si logramos que el turismo contribuya a la conservación, si logramos que el turismo contribuya a fondos locales para el mantenimiento de estas áreas protegidas, si logramos que el turismo contribuya a la vigilancia, o sea, el turismo puede ser el motor de ese financiamiento que está ausente en esas áreas protegidas. Exacto, que está ausente. Uh-huh. Entonces, aquí sí tenemos casos, pues en Valle de Banderas sí tenemos casos de éxito, justamente de eso. Y bueno, yo actualmente tengo 2 estudiantes en codirección que están estudiando, pues que hacen una continuidad a esta investigación. Y el caso, bueno, Mariela es una de ellas, ella está estudiando el caso de estudio de Islas Marietas. Sí. Y Mariela está estudiando cómo, digamos, Marietas es un área protegida que actualmente recibe 700 personas al día, pero hay vigilancia. Hay un fondo local, hay un fondo federal, y digamos en Marietas, digamos el hecho de que haya vigilancia, el hecho de que haya un comité asesor, ha sido un proceso social de colaboración, o sea, hay indicios de que hay gobernanza colaborativa que no ha sido fácil, ha sido un proceso de varios años, y entonces Mariela justamente está pues tratando de rescatar las memorias de este proceso al inicio, porque al inicio no fue fácil, porque justamente el Islas Marietas se cierra al turismo porque había unas cuestiones había un turismo desordenado, había daños al ecosistema, daños a los arrecifes de coral, entonces hay un cierre del parque y la reapertura se da de manera ordenada, pero la reapertura implica que todos tuvieron que sentarse a la mesa y cumplir y lograr acuerdos comunes. Entonces, Mariela está trabajando con esa parte. Y sí, Marietas realmente pues a mí me parece que es un ejemplo nacional en esta capacidad de sentar a los diferentes actores de diferentes sectores y trabajar en conjunto y cumplir con las reglas. O sea, si uno visita el Parque Nacional Islas Marietas, uno puede realizar ciertas actividades y hay un tiempo determinado en el que uno puede estar en cada zona para realizar ciertas actividades. Hay reglas cómo deben de conducirse esas actividades en el parque. Entonces, aunque tiene 700 personas, pues hay un cumplimiento importante de los lineamientos ambientales. Pero no ha sido fácil. O sea, esto ha sido un proceso social de largo plazo. Ya. Pues felicidades que están contribuyendo, colaborando, documentando, ¿no? Sí, justamente el trabajo de ella es documentar esta experiencia, o sea, documentar desde la parte social, porque muchas veces lo que ha sucedido en las áreas protegidas es que hay mucha investigación biológica o ecológica, pero no tenemos esta visión como socioecológica o esta visión o esta investigación social que hace mucha falta, o incluso esta visión también económica, es decir, cuáles son las externalidades positivas del turismo en estas áreas. Claro, por supuesto. Alfonso, ¿quisieras mostrar en pantalla
artículo al que aludías sí, al claro que sí, principio? por supuesto, Ujú. claro que sí, por supuesto. Para que lo tengamos como Ajá. mejor ubicado y podamos consultarlo. Perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, creo que ahí están viendo mi pantalla. Bueno, este artículo se llama Impactos del COVID Sí. en las redes de colaboración de observación de ballenas. Está elaborado por la doctora Adriana Aguilar, la doctora Rosa María Chávez de Agostino, Cintia López Vázquez y su servidor. Es una colaboración entre la Universidad de Guadalajara y el Centro Geo. Y bueno, nosotros en este artículo, el objetivo así era evaluar los impactos de la pandemia en la configuración de las redes sociales utilizando los principios o el marco de la resiliencia social. Entonces, nosotros, bueno, les muestro, estamos aquí en Bahía de Banderas, que es el occidente de México, es el Océano Pacífico. Entrevistamos 38 actores de estas 7 localidades, desde Sayulita al norte hasta Yelapa al sur. Son 7 localidades muy distintas, son comunidades costeras muy diferentes. Y bueno, en esta zona tenemos 2 destinos turísticos importantes, que es la Riviera Nayarit, que es desde Sayulita hasta Nuevo Vallarta, y Puerto Vallarta. Y un destino emergente es esta costa, la costa de Cabo Corrientes, que hay un desarrollo importante también, no menor, digamos. O sea, digamos, en términos de, tal vez de desarrollo no es tan grande, pero en términos de actividad económica no es no menor. Y nosotros, bueno, aquí está, digamos, un poco las olas de la pandemia, la primera ola que fue alfa, la segunda ola y la tercera ola que fue delta y la cuarta ola que fue omicron. Y la ventaja que tuvimos es el que, digamos, las temporadas de observación de ballenas son fijas. Entonces, digamos, las personas podían recordar, o los actores que forman parte de estos mercados, podían recordar muy bien la temporada de observación de ballenas antes del COVID y la temporada de observación de ballenas después del COVID. Entonces, justamente esa nos permitía como tener esa claridad para contrastar esos 2 momentos en el tiempo. O sea, este es un estudio longitudinal, pero retrospectivo, porque, digamos, nosotros fuimos después de la segunda ola a preguntarle sobre la temporada 2020-2021 y la temporada 2019-2020. Y aquí vemos las redes. Estas son las redes de colaboración. Bueno, como ustedes pueden ver, son las redes vinculan actores de diferentes sectores sociales. Tenemos ONGs que están, esta es la red de la temporada antes del COVID y esta es la red de la temporada después del COVID. Como ven, no hay muchos cambios en la estructura de la red. Sin embargo, hay un poco más, algunos actores, digamos, después de la pandemia tienen un poco más de vínculos, se vuelven más, más prominentes. O sea, ya eran, pero se volvieron más, ¿no? Entonces, eso a nivel de propiedades como, digamos, de los actores. O sea, se volvieron un poco más importantes después de la pandemia. Y también vemos que hay un poco más de interacciones después de la pandemia. Que eso es algo que puede ser un poco contradictorio, ligeramente un poco más de interacciones, que puede ser algo contradictorio, ¿no? A lo que esperaríamos. Y bueno, aquí vemos los sectores que entrevistamos: turoperadores 18, agentes de gobierno 13, ONG 5, miembros de universidades 2. Y aquí, bueno, el número de actores que entrevistamos por localidad. Obviamente en Puerto Vallarta, digamos, por ser el centro de la actividad económica, pues hay muchas más turoperadores, hay muchas más ONGs. Es una especie de capital regional. Y aquí, bueno, vemos como el impacto en la diversidad, no antes, ¿no? Antes y después de la pandemia, no hubo muchos cambios en la diversidad. O sea, realmente hubo 2 turoperadores más que se conectaron a la red después de la pandemia. Y aquí ya son los cambios en la estructura de la red, que les decía, estas son métricas globales, o sea, son métricas del conjunto de la red, de toda la red. Y digamos, pues sí, vemos que hay un poco más, ligeramente, un mayor grado de centralización de toda la red, ¿no? O sea, es decir, que
los actores están con, o sea, pocos actores tienen muchos vínculos y muchos actores tienen pocos vínculos, ¿no? Y entonces vemos que después de la pandemia esto se exacerba ligeramente. Y bueno, aquí vemos como la centralidad de esos actores, bueno, obviamente usamos un código para anonimizar y respetar los datos personales, las identidades. Entonces usamos un código para nombrar a los actores y comparar la centralidad de estos actores, de estos nodos, antes y después de la pandemia. Entonces vemos aquí cómo se incrementa, ¿no? Un tour operador se incrementó mucho más, ¿no? Su centralidad, ¿no? Un miembro de una ONG se incrementó ligeramente, pero el tour operador más. Otra ONG disminuyó. Entonces, bueno, aquí están bueno, estas son gráficas de los impactos económicos autorreportados, percibidos, y aquí tratamos de mostrar tanto si el impacto era positivo o era negativo, ¿no? Y aquí lo ilustramos con colores, y entonces claramente se ve que el impacto negativo es la pérdida de ingresos y la pérdida de reservaciones, ¿no? Eso en cuanto a impactos económicos. Impactos ambientales, pues tenemos que esta percepción de que hubo una disminución de acciones de conservación, hubo también una disminución de la contaminación, pues de las zonas costeras, una disminución del financiamiento. Aquí la pesca, pues tenemos visiones encontradas, pesca de subsistencia en áreas marinas protegidas. Algunos actores dicen que disminuyó, otros dicen que incrementó, otros dicen que no saben, ¿no? Bueno, la mayoría dice que no sabe, ¿no? Es un tema bastante delicado. También lo que sí es que, bueno, preguntamos sobre la recesión en el turismo de vida silvestre y hay autores que nos dicen que esta recesión se incrementó, ¿no? Un 45% nos menciona que que esta recesión pues se incrementó, ¿no? Pero también un 32% nos dijo que las playas limpias se incrementaron y un 26% que las embarcaciones se incrementaron. Y bueno, en cuanto a las medidas de mitigación o de adaptación a este impacto, a este shock de la pandemia, pues vemos que un 87% reportaron el uso de mascarillas y un 53% reportaron que se vacunó personal en su organización, ¿no? Y cambios, por ejemplo, en como guardias, ¿no? Rotación de personal o cambio de horario, etcétera. Entonces, bueno, los invitamos a que conozcan este material. Este material es público, está en mis redes sociales como Doctor Networks en Twitter, está en ResearchGate como Alfonso Langle, está en Academia como Alfonso Langle. Y si ustedes simplemente buscan COVID Impacts Whale Watching, es el único artículo en el mundo que estudia esto, entonces les va a aparecer. Hombre, pues Alfonso, muchas gracias por compartir este material con todos nosotros, ¿no? Con todo el público, con los investigadores de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Y además tus propias observaciones, ¿no? Estos elementos que nos has distinguido en relación a los hallazgos. Pues muchísimas gracias porque nos resulta muy interesante y además nos resulta un acercamiento empírico, ¿no? De investigación empírica muy retroalimentador respecto a los impactos del turismo en estos ámbitos, que en estos ámbitos sí efectivamente pocos comentarios o pocas experiencias habíamos tenido la oportunidad de conocer y pues nos alimenta mucho lo que has compartido tú con nosotros. Pues esperamos seguirte el paso, ¿no? Claro que sí, no, pues muchísimas gracias por la oportunidad y pues los esperamos al auditorio, a la audiencia, para que conozcan las Islas Marietas, para que visiten las Islas Marietas, para que realicen observación de ballenas en Bahía de Banderas. La temporada inicia el 8 de diciembre, termina alrededor del 21 de marzo. Entonces, los esperamos. Hay diferentes, ustedes pueden venir y hacer los recorridos con cooperativas turísticas
o hacerlos con biólogos y equipos, hidrófonos, equipos sofisticados. O sea, hay una oferta muy amplia, dependiendo, muy amplia, pero sí es una experiencia que permite, pues bueno, que permite estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Que es algo muy importante y es algo que valoramos más durante la pandemia, ¿no? Claro. El estar en contacto con la naturaleza. Sí, Entonces, efectivamente. Aquí los esperamos. Gracias, gracias por toda tu disposición. Un gusto conocerte y gracias por tu contribución a este proyecto de la crisis del turismo impactos a partir de la pandemia por COVID-19. Estamos en contacto. Un gusto. Claro que sí, doctora. Un gusto y muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Adiós. Gracias a ti. Hasta luego. Bye. Bye.